Tenemos numerosos invitados aquí en Radio Universidad que son estudiantes de la carrera de fonoaudiología y están cursando la materia voz, estética y profesional, que bueno, en este momento están realizando una práctica para esta materia. Ellas son Malén Terricabras, Fátima Barroso, Julieta Galende y Janet Dunat, quien vienen acompañadas de la profesora Mariana Flix. Así que bueno, bienvenidas chicas a Radio Universidad. Hola, buenos días. Bueno, hola, buenos días. En esta visita nosotras venimos a brindar pautas de higiene vocal, ya que tenemos como objetivo la prevención primaria, dar una serie de consejos para evitar futuras alteraciones en la voz. Como higiene vocal, nosotros nos referimos a todos aquellos procedimientos dirigidos a permitir el autocuidado de la voz, especialmente en aquellas personas que hacen un uso profesional de la misma. Para llevar a cabo una adecuada higiene vocal, es necesario tener en cuenta una serie de precauciones para evitar la irritación y desgaste innecesario de las cuerdas vocales, aún en situaciones de que no se haga un uso profesional de la misma. Algunas pautas, por ejemplo, pueden ser limitar la cantidad de tiempo de hablar lo justo y necesario, sobre todo si se siente que su voz se cansa con facilidad. Tratar de no forzar la voz en situaciones de mucho ruido ambiental, porque cuando nosotros estamos en un lugar donde hay mucho ruido ambiental, tendemos a elevar mucho más la voz, por el hecho de que no nos escuchamos. Otras pautas pueden ser evitar hablar de manera prolongada a larga distancia y en el exterior, como así también evitar gritar. Realizar el reposo vocal después de una jornada de gran uso de la voz y realizar pausas si está expuesto por largas horas a utilizar nuestra voz. También se puede evitar ambientes muy secos, con excesiva calefacción o aire acondicionado, porque produce una disminución en la hidratación de las cuerdas vocales. Se recomienda tomar al menos 2 litros de agua por día, porque los pliegues vocales necesitan estar lubricados. Muchas veces necesitamos aclarar la voz y antes de toser o carraspear, se puede tragar saliva o algún caramelito o incluso tomar agua. Mantener una postura correcta mientras se hace el uso de su voz, porque las posturas incorrectas o inadecuadas producen compensación muscular que pueden afectar así a la cervical o a la laringe. Es beneficioso hacer ejercicios de calentamiento antes y después de usar la voz hablada y cantada, y también se puede evitar susurrar, lo que provoca una tensión en la laringe y en las cuerdas vocales. Chicas, de todos estos consejos que ustedes están brindando, yo quería preguntarles ¿cuál es el consejo fundamental para una persona como Maida, que desde las 7:30 de la mañana está al frente de los programas y bueno, tiene que usar su voz hasta las 12? ¿Qué consejo ustedes piensan que ella no debe pasar por encima? Hidratarse. Es fundamental la hidratación, tomar mucha agua, hacer pausas, como lo que estábamos diciendo. Como usted hacer pausas prolongadas o mientras está hablando o habla durante 1 hora, después hacer pausas de 10-15 minutos, y lo de hidratarse es fundamental. Uh-huh. No olvidarnos que la voz es una función esencial en cada una de las personas y que hay que cuidarla como cualquier otro órgano. Entonces es importante desde la alimentación hasta el descanso, hasta tener una buena respiración, la postura, como todas estas cuestiones también afectan e influencian en lo que es la producción de la voz también. Uh-huh. ¿Qué le recomendarían principalmente a un artista que, bueno, también tiene que hacer un uso profesional de la voz? Ustedes mencionaron varias pautas, pero para un cantante, ¿cuál sería fundamental? Es muy importante lo que es la técnica vocal, porque por ahí uno, si no la tiene, puede forzar la voz, los músculos, porque también es un músculo, ¿no? Entonces, si lo usamos de manera inadecuada, lleva a un desgaste que con la exposición y el tiempo hace que se vaya debilitando también su función. Entonces, para evitar patologías es importante lo que es la técnica vocal, un buen modo respiratorio. La postura, el calentamiento. Un buen calentamiento vocal también es importante. Uh-huh. Bueno, gracias Priscila por preocuparte por el cuidado de mi voz, pero hablamos de los locutores, hablamos también de los cantantes, como mencionaban recién. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los docentes? Un docente de la primaria, un docente de la secundaria, que a veces está a la mañana, está a la tarde,
y no siempre puede seguir los pasos que ustedes dan, hablar despacio, hablar bajo, no gritar. A veces estás en la primaria y hemos escuchado a muchos docentes, bueno, cállense, no hablen más. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué les recomendaríamos a esos docentes? Bueno, son los docentes, creo que son uno de los más frecuentes en las visitas al fonoaudiólogo. Últimamente se están usando mucho lo que es la amplificación también de la voz, que si el docente puede usar un micrófono, por ejemplo, si está ya presenta alguna patología de base que sabe que su voz se desgasta fácilmente. También lo que influencia mucho es el polvillo, la tiza, y factores externos, como por ejemplo si fuma o está en ambientes de fumadores, que pasa a ser fumador pasivo, evitar el humo. Es difícil eso, evitar ambientes, evitar el humo primero y principal, o dejar de ser fumador pasivo, porque siempre te encontrás con alguien que está fumando todo el tiempo. Sí, tal cual. Entonces es complicado. Es complicado, pero bueno, como decían las chicas, esto de las pausas, de hidratarse, es fundamental. Metodologías también para cuando el docente habla, que se pueda mover en el aula, así no esfuerza mucho la voz. Se recomienda también de que en las aulas se utilice cortinas, porque eso también produce una mejor amplificación. Y bueno, proyectar la voz también es importante. Y también es importante cuando tienen que gritar porque no los escuchan, acercarse a los alumnos para evitar no gritar. Si por ejemplo hay un grupito que es muy ruidoso, bueno, acercarse, tratar de hablar, no gritar desde lejos, tratar de calmar, de moverse, como decía mi compañera, por el aula, tratando de callar a los distintos alumnos que son los que más gritan. O buscar técnicas por ahí de soporte con el apoyo gestual. Entonces, en vez de levantar la voz para pedir silencio, por ahí buscar otras maneras con las manos, o para ir por ahí un poco más didácticas, para que también evite ese exceso de proyección de la voz. Bueno, no sé, algo más. ¿Sí? No, que me recordaron a una profesora del secundario que usaba una técnica totalmente innovadora, porque ella, en vez de gritar, empezaba a hablar cada vez más bajito, más bajito, más bajito. Entonces te llamaba la atención que estuviera prácticamente moviendo los labios y bueno, te callabas por eso. Sí. Todo lo contrario. Claro, todo lo contrario. Es que al forzar la voz también uno se tensiona, o sea, cambia la postura, los el niños cuello. tienden a gritar más, entonces mucho ruido. Es inevitable para los más pequeños, pero bueno. ¿Algún otro tema que nos quieran comentar? No, más que nada veníamos a dar pautas de higiene vocal, pero para todos en general, ya sea docentes, locutores y todas las personas que utilizamos la voz a diario. Para hacer esto, un uso saludable de la voz y no llegar a una patología, digamos, y tener que revertir esa situación, sino que con estas pequeñas pautas poder brindar una salud positiva y bueno, evitar llegar a algo más grave. Bueno, muchas gracias, chicas, por su visita aquí a la radio y por todas las recomendaciones que a los locutores de la radio le pueden ser de mucha utilidad para el cuidado de su voz. Muchas gracias. Muchas gracias.